las líneas entre la realidad y pesadilla se desvanecen, yace el Necronomicon. Escrito por el enigmático Abdul al-Hazred, el llamado Árabe Loco, este grimorio ancestral contiene secretos arcanos y revelaciones de entidades cósmicas más allá de la comprensión humana. Sus páginas susurran la historia de seres primigenios que dormitan en los abismos del tiempo, esperando el momento para reclamar el mundo. Aquellos que osaban abrir sus páginas enfrentaban la locura, pues el conocimiento contenido en el Necronomicon no es solo peligroso, sino que puede desatar horrores que ninguna mente puede soportar. El Necronomicon es un libro ficticio, una creación del autor de horror, H.P. Lovecraft, que ha capturado la imaginación de los lectores desde su primera mención. Aunque no es un libro real, su historia en el universo de Lovecraft es rica y detallada, creando una mitología propia que ha sido expandida por otros escritores y medios a lo largo de los años. El Necronomicon fue concebido por Lovecraft como un grimorio, un libro de magia y conocimientos ocultos. Lovecraft introdujo el libro por primera vez en su cuento The Hound de 1924, aunque se le atribuye a al-Hazred en una referencia posterior en The Nameless City de 1921. Según Lovecraft, al-Hazred vivió en el siglo VIII en Yemen y escribió el libro en Damasco. El título original en árabe sería Al-Asif. El Necronomicon, según la mitología de Lovecraft, contiene conocimientos arcanos y peligrosos sobre entidades cósmicas antiguas conocidas como los primigenios, así como hechizos y rituales para invocarlos. Estas entidades son seres de inmenso poder y malevolencia que habitan en los recovecos más oscuros del universo. El libro advierte sobre los peligros de tratar con estos seres y contiene narrativas sobre su historia y sus intentos de dominar o destruir la humanidad. El Necronomicon ha tenido una historia turbulenta dentro del universo de Lovecraft y aquellos que han continuado su legado. Después de su creación por al-Hazred, se dice que el propio autor tuvo un final horrible, devorado por criaturas invisibles en pleno día en Damasco. El libro fue prohibido y quemado, pero varias copias sobrevivieron y se dispersaron por el mundo. Una de las traducciones más famosas es la del erudito griego Theodorus Piletas en el siglo X. Esta traducción fue la que popularizó el libro en Europa medieval. Más tarde, el libro fue traducido al latín por Olaus Wormius y se realizaron copias en diversas universidades y bibliotecas secretas, a pesar de estar en el índice de los libros prohibidos de la Iglesia Católica. El Necronomicon también fue traducido al inglés por el mago y ocultista John Dee, lo que facilitó su llegada a las Islas Británicas y, eventualmente, a América. Lovecraft menciona varias copias existentes en su ficción, como las que se encuentran en la Biblioteca Nacional de París y el Museo Británico. El impacto del Necronomicon se extiende más allá de las obras de Lovecraft. En la cultura popular, el Necronomicon ha sido mencionado en películas, series de televisión, cómics y videojuegos. Quizá una de las adaptaciones más famosas es la serie de películas Evil Dead, donde el libro, conocido como Necronomicon Ex Mortis, juega un papel crucial en la trama, desatando horrores sobrenaturales. Aunque muchos han buscado el Necronomicon en la realidad, el libro es completamente ficticio. Lovecraft era consciente del poder de su creación y jugaba con la línea entre ficción y realidad para aumentar el misterio y el miedo en sus relatos. Incluso respondió a las preguntas de los fans sobre el libro, aclarando que era una invención suya. Sin embargo, la fascinación con el Necronomicon ha llevado a la creación de múltiples falsificaciones y obras inspiradas en él. Desde la década de 1970 han aparecido libros que pretenden ser el verdadero Necronomicon. Sin duda, este libro es uno de los elementos más intrigantes y duraderos de la mitología de Lovecraft. Aunque es una creación de ficción, su impacto en la cultura del horror y la literatura es innegable.
A través de sus referencias en múltiples obras y expansión por otros autores y medios, el Necronomicon se ha convertido en un símbolo del conocimiento prohibido y del terror cósmico, perpetuando el legado de Lovecraft en la mente de los lectores y en la cultura popular.